¿Por qué enfermamos? Esta fue la pregunta que me hice durante mi carrera de medicina al ver a cientos de pacientes con distintos síntomas y enfermedades día tras día en el hospital. Pero había algo que me inquietaba más aún y que la mayoría de personas tenían en común. Y era la creencia arraigada de que los síntomas o la enfermedad que tenía cada persona venían por un fallo del cuerpo que por mala suerte les había tocado a ellos. Pero lo peor es que esta creencia traía consigo unas consecuencias muy negativas, como por ejemplo tener que estar sometiéndose a una prueba tras otra, tener que estar visitando el hospital múltiples veces con el estrés que conlleva eso, y peor aún, tener que someterse a un tratamiento interminable con todo tipo de medicamentos. Y todo esto provocando como resultado un sentimiento de insatisfacción, infelicidad e incoherencia interna. Pero entonces, ¿la medicina convencional es mala? Y la respuesta es que no. Y es que lo fácil es pensar que el sistema está fallando, que los médicos solo se centran en los síntomas, que solo se dan medicamentos, etc. Pero esa no es la actitud que te va a ayudar a sanar, y te voy a explicar por qué. Cuando tomé conciencia de todo esto, lo primero que hice fue empezar a investigar e indagar en distintas medicinas en las que había un abordaje mucho más integrativo y una visión más integral del ser humano, como por ejemplo la medicina tradicional china o la medicina ayurvédica. Y contactando con médicos que no solo trabajan y abordan de forma más integrativa las enfermedades, sino que también conviven con personas de esas culturas, me comentaron algo muy interesante, y era que la mayoría de personas con las que convivían eran médicos de sí mismos, es decir, personas que conocen su cuerpo a la perfección. Y esto me llevó a pensar que hacía falta una metodología que ayudara a las personas a comprender el porqué y el para qué de sus síntomas y su enfermedad. Y fue entonces cuando me topé con la biodescodificación y empecé a trabajar con personas que querían comprender el porqué y el para qué de su enfermedad, y gracias a eso hoy son responsables de ellos mismos. Y tú también podrías ser uno de ellos, pero antes quiero que conozcas por qué y cómo te puede ayudar la biodescodificación. Para empezar, tienes que entender que el ser humano no solo está compuesto por un cuerpo físico, sino que también tiene la mente. Y quiero que veas este ejemplo para entenderlo mejor. Mira esta mesa con cajones. La superficie representa la parte consciente, que es donde nuestro intelecto opera. Luego tenemos cajones a distintos niveles que representan la mente inconsciente y subconsciente. Entre menos profundo es, forma parte del inconsciente, y entre más profundidad forma parte del subconsciente. Bien, pues en estos distintos niveles de conciencia guardamos una gran cantidad de información en forma de códigos que nos indican sutilmente la manera de sobrevivir en cada situación de nuestra vida, con el fin de satisfacer las 7 necesidades básicas de todo ser humano que tienes que conocer: la alimentación, la reproducción, la comunicación, defensa en el territorio primitivo, sentimiento de pertenencia, identidad y valorización. Entonces, en la vida nos desenvolvemos intentando satisfacer cada una de estas necesidades, pero como a todos nos pasa, siempre vivimos conflictos, ya sea en el trabajo, en el hogar, con la familia, con la pareja, etc. Y ahí es donde viene la enfermedad. Pero Pablo, ¿todos los conflictos nos enferman? Y la respuesta es no. Y quiero que estés muy atento a esto. La enfermedad se va a dar cuando vivimos un conflicto y pasamos por estas 3 fases. 1, que sea algo inesperado que te pilla a contrapié. 2, que lo vivas en soledad y por lo tanto no lo comuniques a nadie. Y 3, que no tienes una solución aparente ante este conflicto y por lo tanto se queda un conflicto sin resolver. ¿Y por qué la enfermedad se da cuando hay estas 3 fases? Porque es entonces cuando nuestro cerebro interpreta que una o varias de nuestras necesidades están en peligro, y por lo tanto nuestra supervivencia también lo está. Y todo esto se traduce en un estrés biológico. Pero esto no se queda ahí. El cerebro, de manera muy inteligente, va a reducir este estrés a través del cuerpo, ya que esta es la manera de sobrevivir. Y es aquí cuando vemos la enfermedad y los síntomas. ¿Y por qué es importante saber todo esto? Porque todo este proceso es inconsciente. Si no tomamos conciencia del conflicto que estamos viviendo y de la emoción que hay detrás, vamos a estar generando este mismo estrés una y otra vez hasta que un día sea tarde y nuestro cuerpo se agote. Así que con esta metodología lo que vas a hacer es conocer cuál es el conflicto, cuál es la emoción que hay detrás y qué es lo que tu cuerpo te quiere decir a través de esos síntomas o esa enfermedad. Y lo mejor es que vas a pasar de ser un esclavo de tus conflictos, un esclavo de un tratamiento interminable sin ningún resultado, a una persona que se conoce a sí misma, que conoce su cuerpo y que toma conciencia para hacerse responsable de sí mismo y coger las riendas de su salud. Y si esto es lo que quieres, simplemente tienes que rellenar el formulario
y reservar la sesión que mejor se adapte a ti. Espero verte pronto y te deseo lo mejor hoy y siempre. Chao.